Muy buenas tardes. En nombre de esta Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, el Centro de Desarrollo Profesoral, la Facultad de Ciencias e Ingeniería y la Oficina de Planeamiento y Evaluación de la Calidad, les damos una cordial bienvenida a la Conferencia Magistral Tendencias en la Formación de Ingeniería, que será dictada por el ingeniero Uriel Kuckerman, quien pertenece a la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina. Este encuentro se enmarca en la apertura del proceso de capacitación a académicos y directivos de la Facultad de Ingeniería de la Madre y Maestra, como parte del proyecto del Plan Estratégico de Desarrollo Integral 2016-2021, denominado Optimización de la Gestión de los Aprendizajes, y el cual es coordinado por el Centro de Desarrollo Profesoral. Y vale destacar también que es parte del proceso de acreditación de la carrera de Ingeniería. Saludamos la presencia del Reverendo Padre Dr. Alfredo de la Cruz Valdera, rector magnífico de esta Pontificia Universidad, del ingeniero Uriel Kuckerman, orador invitado, el doctor Dariel Suárez, vicerrector académico de esta universidad, el ingeniero Julio Ferreira, decano de la Facultad de Ciencias e Ingeniería, la licenciada Luisa Taveras, decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes, la licenciada Reina Peralta, directora de la Oficina de Planeamiento y Evaluación de la Calidad de esta universidad, licenciada Victoria Martínez, directora de Desarrollo Profesoral de esta universidad, licenciada Carmen Gloria Prado, coordinadora de Formación e Innovación de esta universidad. Agradecemos de igual modo la presencia del sector empresarial, miembros del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, así como del cuerpo docente de las diversas instituciones de educación superior del área de ingeniería. Y saludamos, por supuesto, a quienes siguen de manera simultánea la transmisión de este evento desde el campus de Santiago. En este momento, procedemos a invitar al doctor Dariel Suárez, vicerrector académico de esta Pontificia Universidad, quien tiene a cargo la presentación del orador invitado. Muchas gracias y buenas tardes, y aprovecho la oportunidad para saludar la presencia del señor decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Gracias por su presencia. Me corresponde presentar el perfil del profesor ingeniero Uriel Kuckerman. El profesor Kuckerman es ingeniero electrónico, egresado de la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina. Es especialista en sistemas de información y máster en tecnologías de la información por la Universidad Politécnica de Madrid, España. Actualmente se desempeña como profesor de Comunicaciones y Redes de la Universidad Tecnológica Nacional, director del Centro de Investigación e Innovación Educativa, CIE, director asociado en la consultora Innovayet y profesor investigador en la Universidad de Nuevo México, UNM. Ha tenido y tiene participación en importantes asociaciones y organizaciones científicas y académicas, entre las que destacamos a continuación: vicepresidente de la Federación Internacional de Sociedades de Educación para las Ingenierías, miembro de la Asociación para el Desarrollo de la Tecnología Educativa y de las Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación, miembro del Comité Técnico de la Federación de Investigación Colaborativa de Latinoamérica y del Caribe, expresidente del Microsoft Research Latin America Advisory Board y ex coordinador de la Red Universitaria de Educación a Distancia Argentina. Ha sido galardonado como profesor honorario en la Universidad Ricardo Palma de Perú, educador distinguido en diversas universidades del mundo, Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Hace investigaciones en el campo de la tecnología educativa. Actúa también como consultor para proyectos de nuevas tecnologías aplicadas a la educación y de teleeducación en particular. También en temas de educación basada en competencias. Ha sido anteriormente decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Palermo,
secretario de Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Universidad Tecnológica Nacional, director de la licenciatura en Tecnología Educativa de dicha universidad, director del Departamento de Electrónica de la Escuela Técnica ORT número 2, y tiene más de 35 años de experiencia docente en diversas instituciones públicas y privadas argentinas. Ha realizado y dictado cursos y actividades de capacitación en la Argentina y en el exterior. Se han publicado trabajos de su autoría en diversos medios, así como en publicaciones científicas argentinas e internacionales. Ha publicado 3 libros, 5 capítulos de libros y más de 40 papers y otros documentos científicos académicos. Es para nosotros un placer presentarles al profesor Uriel Kukierman, quien a continuación dictará la charla magistral Tendencias en la formación en ingeniería. Bienvenido, profesor Kukierman. Hola, bueno, buenas tardes a todos. Ante todo, quiero manifestar mi profundo agradecimiento por la invitación a volver, porque ya estuve aquí en otras oportunidades, aquí a Santo Domingo y a República Dominicana en general, porque también he estado en otros lugares, y el honor de que ustedes estén aquí para escuchar lo que yo tenga para contarles, especialmente la presencia del rector, del vicerrector, de los decanos, autoridades presentes. Realmente me honra que estén aquí y espero que lo que yo tengo que compartir con ustedes sea de vuestro agrado, de vuestro interés. Quiero destacar, entiendo que hay aquí colegas docentes, pero creo no equivocarme si digo que aquí hay estudiantes también, ¿es correcto? Eso me alegra más que nada. Creo que cuando hablamos de aprendizaje centrado en el estudiante, tenemos que tener en cuenta que, como hablábamos hace un ratito en un taller que teníamos, sin los estudiantes, todo lo que hacemos no tiene ningún sentido. Por eso me parece que es importante, es esencial, la participación de los estudiantes, y por eso me alegro que también aquí haya estudiantes en el auditorio. Saludo también no solo a los presentes aquí, sino a los que están participando desde el otro campus en Santiago, ¿sí? Correcto. Entonces, sin más prolegómenos, vamos a empezar a desarrollar un poco este tema. Los voy a hacer participar en algún momento, así que espero que estén dispuestos a hacerlo. Y sobre el final trataremos de dejar algunos minutos para hacer algunas preguntas o para conversar un poquito. Si bien probablemente esta configuración no es la ideal para generar una conversación, pero trataremos de implementarlo si es posible. Y desde ya que, más allá de las preguntas al final, si en algún momento me quieren interrumpir para preguntarme algo o para comentar algo, con mucho gusto. Entonces vamos a empezar un poco viendo cómo era la sociedad hace 100 años, a principios del siglo XX. Básicamente teníamos una situación en la cual la segregación era legal en muchos países, segregación religiosa, segregación de género, diferentes tipos de segregaciones que lamentablemente todavía en algunos países no están del todo eliminadas, pero hace un siglo eran moneda corriente. Por otro lado, también hace 100 años, o aproximadamente, principios del siglo pasado, las mujeres tenían muchos menos derechos que los hombres. Lamentablemente, hoy en algunos lugares todavía esto sigue ocurriendo, pero convengamos que se ha avanzado mucho en ese sentido. Si seguimos analizando lo que era la sociedad a principios del siglo XX y ahora, y vemos desde el punto de vista de la tecnología, vamos a ver que hay una serie de elementos tecnológicos que a principios del siglo XX sencillamente no existían. Si hablamos de la radio, de la televisión o de la computación, esa imagen que vemos allí es de la primera computadora que ocupaba toda una sala y consumía la electricidad de toda una ciudad. Y todo esto no existía a principios del siglo XX.
Ahora, si comparamos esto, digamos, también tengamos en cuenta que a principios del siglo XX se decía que estábamos en la época de la segunda revolución industrial. Hoy se dice que estamos en la cuarta revolución industrial. Con lo cual, como pueden ver ustedes, desde todo punto de vista, la sociedad ha cambiado muchísimo. Otro indicador de este cambio del que estamos hablando es que podemos ver desde el punto de vista del crecimiento del PBI a nivel mundial o del crecimiento de la población a nivel mundial. Podemos ver allí que en ambos casos se ha producido un crecimiento exponencial. Pero más aún lo es cuando analizamos cómo ha evolucionado el conocimiento. Según este estudio que publicó hace algún tiempo IBM, a principios del siglo pasado, el conocimiento se estimaba que se duplicaba cada siglo. En la actualidad se calcula que se duplica cada 12 horas. Recién en la reunión anterior les negociaba, entre comillas, con los asistentes, que supongamos que 12 horas es demasiado, que nos suena a exagerado. Pongámosle un día, pongámosle una semana. Supongan que el conocimiento, en vez de, como dice IBM, que se duplica cada 12 horas, se duplica cada semana. Una carrera promedio dura 5 años. 52 semanas por 5 años, más de 250 semanas. Hagan 2 a la 250. Les va a dar un número astronómico. Ese es lo que se estima que va a crecer el conocimiento en el tiempo que un estudiante está cursando su carrera de ingeniería. Lo cual hace darnos cuenta la magnitud del desafío que tenemos enfrente. Porque estamos formando futuros ingenieros para una sociedad que no sabemos cómo va a ser. Este es el gran desafío que tenemos por delante. Pero por otro lado, si miramos históricamente, vamos a ver, esta es una foto de un aula del 1900. Esta es una foto de un aula de 1950. Y esta es una foto actual. No cambió nada. Seguimos utilizando. Está bien, alguien me puede decir que soy exagerado. Algunas cosas han cambiado, pero no de la manera que ha cambiado la sociedad en este tiempo. Para nada. Imagínense que hoy no podemos salir a la calle sin el celular en el bolsillo. Hace 100 años no había teléfonos. Cualquier ejemplo, tomen cualquier ejemplo de la vida cotidiana y se van a dar cuenta que la sociedad ha cambiado de una manera increíble, pero las aulas han sido uno de los lugares que menos han cambiado. Por eso el desafío, y viendo hacia adelante, si el conocimiento evoluciona de esta manera, con más razón es que tenemos que repensar de qué manera se están formando nuestros estudiantes, nuestros futuros graduados en ingeniería en particular, porque estamos hablando de tecnología, pero yo creo que en cualquier disciplina, qué decir de la medicina, de tantas otras disciplinas que han cambiado de manera radical. Entonces, el resultado que tenemos de esta situación es algo que no por mucho repetido deja de ser cierto. Estamos formando profesionales para el siglo actual, para el siglo XXI, con currículos del siglo pasado en aulas del siglo XVIII. Porque aun cuando las aulas que tenemos hoy tengan mobiliario moderno, reproducen los esquemas viejos, donde el profesor es el centro del escenario, donde los alumnos en su mayoría están sentados todos mirando al profesor. El modelo de la clase magistral, que está bien para una conferencia, pero no está bien para las clases cotidianas que se desarrollan en nuestras aulas. ¿El resultado cuál es? El resultado son alumnos que se aburren, que no están motivados, que no están entusiasmados, y ya es sabido, y esto está muy estudiado, los neurocientíficos han demostrado que no hay aprendizaje si no hay emoción, si no se involucran las emociones, si no hay motivación. En ese escenario en el cual tengo que estar sentado durante 2 horas, 3 horas escuchando lo que un profesor dice, no hay motivación alguna. O en todo caso hay que ser una especie de showman para lograr atraer la atención de los estudiantes.
Bien, pero planteando el problema, no encontramos, solamente planteando el problema no vamos a resolverlo. Hay que ver de qué manera podemos intentar resolver esto. En ese camino yo quiero proponerles un pequeño jueguito. Y si quieren, es una forma, a pesar de este ámbito grande en el cual se hace difícil de golpe la interacción, yo les voy a mostrar que aún en un ámbito como este se puede lograr cierto grado de interacción. Y para eso les voy a proponer un pequeño jueguito, si me permiten. Les pregunto, ¿ustedes saben cuál es el mejor restaurante del mundo? Hay una revista especializada que hace un estudio, no sé, una investigación de mercado, ¿será?, que determina cuál es el mejor restaurante del mundo. No sé, probablemente ustedes no sepan, no importa. Y de hecho, yo puse acá uno que encontré por ahí. Supongamos que es este restaurante, ¿sí? Apreté un botón de más. Supongamos que es este restaurante. Se llama Osteria Tramontana, está en Italia, es un restaurante excelente. Tiene, no sé si son los tenedores Michelin, esa guía, ¿no?, que es la mejor. Bueno, los expertos dicen que es el mejor restaurante del mundo. ¿Qué ocurre en este restaurante? En este restaurante el problema que tiene es que tiene un solo plato. No hay un menú, hay un solo plato. Claro, es tan bueno que lo que dice el chef es palabra sagrada. O sea, él dice cuál es el mejor plato y ese es el que se ofrece. Claro, el chef es muy bueno, sí. Excelente, podríamos decir. Pero tiene un inconveniente. Es un plato muy pesado, muy complejo, muy difícil de digerir. ¿Les suena esto, difícil de digerir? Piensen no solo literalmente en comida. Esta es la situación. Además es muy picante, con lo cual a algunos paladares puede no resultarle fácil de pasar, ¿no? Pero resulta que a unas cuadras de ahí, a 100 metros de ahí, hay otro restaurante. Disculpen el delay, pero es que estamos transmitiendo y entonces esto va y viene hasta que aparece por aquí. Hay otro restaurante cerca que, a diferencia del anterior, no es el mejor del mundo, pero tiene una muy buena reputación. ¿Vieron TripAdvisor, el que hace donde uno puede opinar? Bueno, allí los usuarios dicen que es un buen restaurante. No es el mejor del mundo, pero se defiende, ¿sí? Tiene como ventaja una carta muy variada, con opciones para todos los gustos. Inclusive ofrece la posibilidad de adaptar los menús, digamos, si alguien quiere sin sal, si alguien quiere un menú dietético, digamos, se adapta a las necesidades de los comensales. Entonces yo les pregunto a ustedes, y ahora acá viene la parte del juego, les voy a pedir que, seguramente todos tienen sus celulares, les voy a pedir que agarren sus celulares y accedan a este sitio que está ahí, www.menti.com, y pongan ese código que está ahí, 406963. Pueden hacerlo también los que están en Santiago, o sea que inclusive sirve para escenarios de educación a distancia. Les pido que entren y empiecen a votar. ¿Qué elegirían ustedes? ¿Ir al mejor restaurante del mundo, pero donde tienen un plato difícil de comer? ¿O irían al otro que se defiende, que es bueno, pero que puedo elegir lo que yo quiero para comer? Les voy a dar unos segundos ahí, ya van 24 votos, vamos a dar un ratito para que voten ustedes y después les voy a mostrar los resultados. Bueno, cuando lleguen a 50 voy mostrando, aunque pueden seguir votando. Bueno. Está claro, ¿no? La gran mayoría elige la segunda opción. Pueden seguir votando si quieren, pero siempre pasa lo mismo. En todos los lugares que he hecho esto, siempre me animo a hacerlo, me tiro sin red porque es el resultado. Siempre pasa lo mismo. Siempre la mayoría prefiere ir, aunque no sea el mejor del mundo, pero donde puedo elegir, donde puedo adaptar el menú a mis necesidades, ¿sí?
Bueno, gracias por participar. ¿Qué significa o qué tiene que ver esto con lo que veníamos hablando? Voy a cortar aquí la votación, porque ya el punto que quería demostrar está demostrado. ¿Qué tiene que ver esto? Ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? El mejor profesor no es el que dicta la mejor clase. Hagan la analogía. El mejor restaurante no es el que me ofrece el mejor chef con un único plato. El profesor que utiliza una única estrategia, por mejor que sea, puede no ser el que yo necesito. Y ahí están nuestros estudiantes que tienen diferentes necesidades. Así como ustedes prefieren elegir el menú, prefieren tener diferentes opciones, bueno, así ocurre. No es el mejor profesor el que dicta, fíjense, lo pongo entre comillas, porque aún este concepto de dictar clase tiene que ver con la historia, tiene que ver con otra época. Ahora el rol del profesor tiene que ser distinto, tiene que ser un rol de facilitador, de guía, de alguien que crea el ambiente en el cual se puede aprender. Siguiendo con esta lógica, podemos comparar lo que es lo que era el aula del pasado, un aula en la cual el profesor está delante, pone muchos contenidos en el pizarrón, con lo que debiera ser un aula actual. Un aula actual debiera ser un aula donde obviamente hay tecnología, pero también hay mucho trabajo de equipo, hay colaboración, hay un espacio de interactividad permanente o creciente en todo caso. Pasen, acá hay mucho lugar aquí adelante. Juro que no les voy a preguntar nada para que hablen. Pueden venir acá cerca que no les voy a... Vengan para aquí, vengan para aquí. Bueno, entonces, nueva pregunta, con el mismo sistema. Lo voy a activar. Ahí está. Ahora les hago esta pregunta. ¿Con qué palabras caracterizarían a esta aula? En cada espacio que les aparece, pongan una sola palabra. Es el mismo sitio, con el mismo código. Les va a aparecer para poner una palabra, bueno, un par de palabras, pongan una palabra en cada espacio. ¿Con qué palabra caracterizan este aula? Vamos a esperar que voten. Mientras ustedes terminan de poner sus opciones, lo que va a aparecer aquí es esos mapas de palabras donde las palabras más repetidas van a aparecer destacadas, ¿sí? Con lo cual vamos a tener un perfil de lo que opinan ustedes. Bueno, vamos a ver. Fíjense, la mayoría dicen interactiva, equipo, dinámica, colaborativo. Va cambiando porque a medida que van agregando palabras se va rehaciendo, esto se hace en tiempo real, se va adecuando a lo que van votando, ¿sí? Siempre interactiva es la palabra más, aparecen otras palabras interesantes por ahí, pero interactiva, dinámica, equipo, colaboración. Claramente ese es el mensaje, ¿sí? Voy a parar así, deja de moverse esto. Ahí está. Ese es el mensaje. Necesitamos aulas interactivas, donde haya colaboración, que sean dinámicas, que trabajen en equipo. Ustedes lo han dicho. Esto no lo inventé yo, esto lo están escribiendo ustedes.
Y tienen razón, así tienen que ser las aulas. No una aula en la cual el profesor habla y los estudiantes... Hoy me gustó y lo voy a seguir repitiendo lo que dijeron, me olvidé cómo era, lápiz, APL, a punta de lápiz, ¿no? Sí, hoy me lo contaron, me gustó. A punta de lápiz. ¿Qué quiere decir? Que lo único que hacen es tomar nota. Bueno, en realidad se han modernizado. Ahora no toman nota, sacan foto, ¿no? Van con el celular y le sacan foto a la pantalla. Les aclaro que todo esto después yo se los voy a compartir, se lo voy a pasar a los directivos para que lo pongan a disposición de ustedes, obviamente para que no tengan que andar sacando fotos de las pantallas. Bueno, claramente eso es lo que necesitamos, eso es a lo que tenemos que ir, a lo que tenemos que tratar de ir. Volviendo a lo que veníamos analizando, ¿cómo es la sociedad del siglo XXI? La sociedad del siglo XXI, en la sociedad del siglo XXI, el concepto de autoridad está desafiado, claramente. Antes lo que decía, yo qué sé, yo me acuerdo cuando era chico, llegaba a mi casa, a la maestra de primaria le decíamos señorita, no sé si acá le dicen igual, no sé cómo le dirán, maestra, como sea. ¿Cómo le dicen? Seño, bueno, sí, lo mismo. Cuando yo llegaba a casa y de golpe mi papá y mi mamá me decían algo que contradecía lo que había dicho la seño, le decía, pero lo dijo la seño. Era verdad, no, ese concepto de autoridad era... O al revés, ¿no? Lo dijo mi papá. ¿Cómo le voy a discutir a lo que dijo el papá? O sea, el concepto de autoridad era estaba muy establecido. Hoy se cuestiona la autoridad. Con razón, en algunos casos sin razón, pero bueno, ha cambiado mucho el concepto de autoridad. El otro concepto que ha cambiado mucho es, hoy vivimos en una sociedad muy superficial. Tendemos a ver los temas muy superficialmente. Hay un libro, les recomiendo, que se llama Superficiales, de Nicholas Carr, que habla sobre este fenómeno. ¿Cuántos de ustedes cuando ven el periódico en internet leen toda la noticia? La mayoría leemos el título, por ahí el copete y ahí quedamos. Yo siempre relato una anécdota. En mi país, lamentablemente, estamos viviendo una dicotomía muy fuerte entre los partidarios del gobierno anterior y los partidarios del gobierno actual, ¿no? O sea, se habla de la grieta, ¿no? Y yo tengo un amigo que, digamos, piensa distinto que yo. Y el otro día vi en Facebook que publicó que le gustaba una nota en el periódico que yo había leído y que claramente él no podía estar de acuerdo con eso, porque él piensa distinto. Pero el título hacía sugerir otra cosa de lo que decía la nota. Entonces le mandé, le digo, ¿vos estás seguro que leíste esa nota? ¿Estás seguro que estás de acuerdo con eso que dice? Al ratito lo sacó, ¿no? Obviamente porque no estaba de acuerdo. Pero lo que me probó que en realidad él había leído el título, creyó que interpretar que la nota decía tal cosa y lo publicó y puso me gusta. Pero esto nos pasa mucho a todos nosotros, es una característica de la sociedad actual. Hay tanta información que no tenemos tiempo de profundizar y en muchos casos terminamos leyendo los títulos, ¿no? Es mucho más profundo que eso, si les interesa pueden leer el libro que les comentaba. La inestabilidad. Antes las cosas eran ciertas por mucho tiempo. Ahora lo que hoy es cierto, mañana puede dejar de serlo, porque todo cambia muy rápido. Voy a ir rápido con esto. El otro tema es la inabarcabilidad. Hay tanta información y está tan fácilmente accesible que no puedo abarcarla toda. Cuando yo era chico, en la televisión había 4 canales. Hoy hay 300, no sé cómo se puede abarcar todo eso. Cuando el diario había un diario, ahora puedo leer cualquier diario de cualquier lugar del mundo, ¿no? Es absolutamente inabarcable. El otro concepto es la democracia informativa, esto mismo que decía, puedo leer el diario, el que me llega a casa, ya no me llega más, lo veo por internet, puedo leer todos los diarios, o inclusive los diarios de otros lugares del mundo, siempre que vivamos en una sociedad libre, como por suerte es aquí o es en mi país, ¿no? El otro es el tema de la autoría, el famoso copy-paste, ¿no? Copiamos, pegamos, me pasa muy frecuentemente que
evalúo. No, nunca, no, claro, no, yo sé que aquí no hacen esas cosas, no. Sí. No, yo no quise decir, no me malinterpreten. Pero no lo, a ver, hoy decía que cuando uno acusa a los demás con el dedo, hay otros 3 dedos que acusan a uno mismo, ¿no? Me pasa, yo evalúo artículos para revistas científicas, etcétera, y tengo la mala costumbre a veces de agarrar un pedazo del texto y simplemente ponerlo en Google. Y lo que aparentemente es un texto original de un colega, resulta que parece que fue de muchos colegas. Todos tuvieron la misma idea al mismo tiempo y la escribieron de la misma manera. O casualidad. Bueno, esto ocurre mucho, lamentablemente, y tiene que ver con esto de que hay mucho atentado, digamos así, permítanme usar el término. ¿Querías decir algo o te estabas desperezando? No, bueno. Bueno, por ahí doy un poco de sueño, pero aguántenme un cachito, tengo que cumplir mi rol. Bueno, el acceso global, ya lo mencioné antes, voy a ir un poco más rápido. ¿Qué decir del desafío a la privacidad? Se ha hablado y se está hablando mucho de esto y hoy veníamos hablando antes de ir o después del almuerzo de lo que significan las redes sociales, ¿no? Etcétera. Y por último, la identidad digital, vinculado con eso, ¿no? La posibilidad de inventarse una identidad en las redes, hacerse pasar por alguien que uno no es. Bueno, todas estas cuestiones, no digo hace 100 años, hace 20 años no existían, eran muy distintas. Todo esto hace que la sociedad nuestra hoy sea radicalmente distinta de aquella en la cual, no digo, por lo menos de aquella en la cual vivimos algunos de nosotros, no digo los estudiantes, que claramente ya nacieron en esta época, pero muchos de nosotros, los docentes que estamos al frente. Este es un videíto que cuenta un poquito de lo que estoy hablando. Transform cities to make it more efficient, then the impact can be huge. We can use asset tracking, we can use IT, we can use 3D printing to decouple growth from the resource constraints we have. The question of adding quality to quantity, it's really about a diverse, safe, healthy, and just world with clean air, clean water, clean energy. Together we're fighting to preserve our fragile climate from irreversible damage and devastation of unthinkable proportions. The prediction of 5 million jobs lost by 2020 to technology is serious, but the main question is, how do we define work? How do we share the wealth? How can you have a doctor that really knows a lot about data? How can you have a biologist that knows about medicine? We have to create a space that enables people to think freely, to think divergent thoughts, to think creative thoughts. We really need new education or new training. We're working with a World in Motion and First Robotics, trying to encourage students from 3rd grade all the way up through the end of high school to pursue science, math, and different technologies. This ability of digital technology to change outcomes, to truly empower people that can create a more equitable growth. Fourth industrial revolution has the potential to make inequalities visible and to make them less acceptable in the future. I was the first person in the world to be able to voluntarily move my legs while stepping in a robot. The cure will be possible if enough of the right people have the will to make it happen. We're seeing this incredibly exciting convergence of the genome editing, DNA sequencing, government
Bueno, después cuando reciban la presentación, yo no lo mando con los videos porque es muy pesado, pero les pongo ahí ese simbolito. Bueno, no sé si va a funcionar esto ahí. Bueno, ese simbolito que está ahí a la derecha tiene un link para que accedan a ver el video en internet, por si quieren volver a verlo, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, queda claro cuál es el punto, ¿no? La sociedad que vivimos no tiene nada que ver, o es muy diferente en todo caso, con la sociedad de hace algunas décadas. Por otro lado, ¿cómo son los estudiantes de hoy? Bueno, aquí tenemos algunos que nos pueden contar cómo son, pero en todo caso, déjenme avanzar un poquito con algunos estudios un poco más amplios en cuanto a alcance y a distribución geográfica. Y en todo caso, ustedes me dirán si se sienten interpretados o no por los resultados de estos estudios. Este estudio muy reciente, publicado por la empresa Dell, habla de justamente la generación Z. La generación Z es la generación que tenemos hoy en las aulas, ¿no? O sea, es los que tienen entre 18 y 23 años. Básicamente, años más, años menos, son los que tenemos hoy en nuestras aulas. Entrevistaron a 12.000, hicieron una encuesta de la que participaron 12.000 estudiantes de 17 países, y 83% de ellos tienen algún tipo de experiencia laboral. ¿Cuáles son? Bueno, todos los resultados los pueden encontrar en esta encuesta que está en internet, pero yo destaqué aquí uno en particular de esos resultados. A ver si lo podemos ver. Ahí aparece. Uno de los resultados más importantes, fíjense, el tercer ítem. Evalúan o rankean su educación como buena o excelente para prepararlos para una futura carrera, solo el 57%. Solo el 57%. Confían más en sus habilidades de tecnología, o sea, lo que dice es que confían más en sus habilidades tecnológicas, pero no en las no tecnológicas, lo que se llaman las soft skills, las habilidades de comunicación, de presentación, de trabajo en equipo, solo el 52%. O sea, los estudiantes se dan cuenta que aprenden de temas de tecnología, pero que les falta formación en lo que hace a las otras habilidades que se requieren en el puesto de trabajo. Otro estudio, bueno, creo que no lo puse por tiempo, reduje un poco algunas cositas para cumplir con el tiempo, pero hizo otro estudio la empresa Total, también con cantidad enorme de estudiantes en todo el mundo, y los resultados son los mismos. Los propios estudiantes, díganme ustedes aquí, ¿ustedes creen, así a mano alzada, ustedes creen que la universidad, no esta en general, prepara a los estudiantes para desenvolverse, para trabajar en equipos, para enfrentar situaciones de tener que presentar un trabajo, un informe en un trabajo, para tener en cuenta cuestiones de ética, para hacer una comunicación oral efectiva, para desenvolverse en equipos de trabajo? ¿Creen ustedes que están bien preparados en ese sentido? Algunos dicen no, algunos sí. Bueno, difícil que obtengamos una conclusión efectiva de esta manera. Piénsenlo en todo caso, pero los estudios internacionales muestran en todos los casos que falta. Y lo más importante, ahí me dijeron que había representantes de la industria aquí, los que dicen que los estudiantes en la mayoría de las instituciones salen con muy buena preparación en lo técnico, pero con escasa preparación en las otras habilidades que se requieren hoy en día, son los propios industriales los que contratan a los graduados que salen de nuestras instituciones. Por eso lo que decimos es, y está claro, que tenemos una nueva sociedad, una sociedad diferente, tenemos un estudiante diferente, es claramente, los estudiantes de hoy no son como fuimos nosotros como estudiantes, son muy distintos, pero seguimos teniendo el mismo sistema educativo. Por eso es imprescindible cambiar la forma en que se desarrolla la educación en nuestras aulas.
porque tenemos un sistema educativo que está diseñado, preparado para una sociedad que ya no existe, para un estudiante que ya no existe. Entonces es imperativo hacer ese cambio. Por suerte he encontrado aquí, en las charlas que hemos tenido de la mañana, y lo digo con total honestidad, no lo digo porque estén aquí presentes quienes me invitaron, he encontrado una intención muy clara y muy fuerte de ir en ese sentido, de hacer los cambios que hace falta para lograr adaptar lo que ocurre en las aulas hoy en día con lo que es la realidad fuera de las aulas. Y ahora les voy a hacer una pregunta a ustedes para seguir interactuando un poquito. Rápidamente, ¿cuándo creen que se creó el actual sistema educativo con 3 niveles, primaria, secundaria, con años, con cursos, todo el sistema educativo actual? ¿Cuándo creen ustedes que se creó? A ver, alguna respuesta rápida. ¿En el 1800? Y por ahí andamos, sí. ¿Alguien? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Nos quedamos con 1800? Bueno, sí, más o menos, les cuento. ¿Y a raíz de qué? ¿Y a raíz de qué? ¿Saben de dónde salió? De una guerra. Uno dice, ¿cómo de una guerra salió el sistema? Sí, se los cuento rápidamente. En 1806, la batalla de Jena, Napoleón destruye al ejército prusiano. Entonces aparece este señor, un señor alemán, Gottlieb Fichte, no sé si se pronuncia bien así, que le habló a la nación alemana, hizo una serie de discursos donde decía que ellos habían perdido la batalla porque no estaban bien educados, porque no había un sistema educativo organizado para educar a los soldados. Entonces él propone este sistema, que era un sistema de educación primaria, el Volksschule, o sea, la escuela del pueblo, donde iban a ir todos, sostenido por el Estado. ¿Les suena eso, no? 1800, inicio del siglo XIX. El secundario, que se llamó Gymnasium, aún hoy en día en Alemania se llama así, en aquel entonces era solo para una preparación para la universidad, hoy en día es mucho más que eso, pero básicamente es el secundario. ¿Alguien dijo algo? Sí. Y después la universidad. Ese sistema se creó a principios del siglo XIX, o sea, hace 200 años, en base a los resultados de una batalla que se había perdido. Y ese sigue siendo el sistema actual. A tal punto que, fíjense, este es un currículum de 1894, real, de Estados Unidos. Y este es uno actual. Pude haber puesto 2017, 2019, el año que quieran. Son iguales. Cambiaron algunas asignaturas, antes estudiaba latín, cosas así. No sé, por ahí ahora se sigue estudiando latín, no sé. Pero básicamente la estructura curricular es la misma. Años, materias, esto no funciona más hoy así. Entonces, vamos a centrarnos, esto es en general, vamos a hablar un poquito de la educación en ingeniería. Y en ese sentido, aquí hay un documento, ahí tienen el link, después ustedes si quieren pueden acceder, un documento reciente del año pasado, que hace un análisis del estado del arte en lo que es ingeniería, en educación en ingeniería en el mundo. Y lo que dice este estudio es que en el futuro la educación en ingeniería se desarrollará en base a la combinación de experiencias de aprendizaje activo, no estar sentados escuchando, sino estar haciendo cosas. Utilizando muchos recursos, aprendizaje personalizado en línea fuera del campus, o sea, no solo aprender en el campus, sino también fuera del campus, utilizando la tecnología. Dice también este estudio, un incremento de las opciones de flexibilidad y diversificación, la posibilidad de elegir el recorrido de formación que va a ser un estudiante, no que esté previamente establecido en la currícula. Hoy es difícil de pensar eso, pero debiéramos tender en esa dirección, debiéramos tender a eso. Y por último, dice este estudio, de todas formas ustedes pueden leerlo completo, si les interesa, temas de aprendizaje transdisciplinar. Hoy cuando estamos trabajando en una empresa, no solo hacemos trabajo de ingeniería, o en todo caso la ingeniería involucra otras cuestiones. ¿Qué pasa cuando hay un desecho?
¿Quién se hace cargo de eso? Del proceso de fabricación surge un desecho. ¿Quién se hace cargo de eso? El ingeniero tiene que tener en cuenta eso. Hay un mal uso de la energía. ¿Quién se hace cargo de eso? Yo diseñé la máquina mejor, más barata, más eficiente, pero resulta que consume mucha energía y tiene mucho desperdicio. ¿Es un buen diseño de ingeniería? Ese no. Tengo que trabajar con un especialista en medio ambiente, tengo que trabajar con un especialista no sé, en recursos naturales, en los derechos, yo qué sé, montones de cosas. Y además, ingeniería centrada en el hombre, y experiencias globales, la posibilidad de conocer otras realidades, de hacer intercambio con otros estudiantes de otros países. Yo he conocido a muchos estudiantes que han hecho, aunque sea una breve estadía de estudio en otra universidad, y les abre la cabeza de una manera impresionante. Hoy, yo creo que hay que hacer todo el esfuerzo que sea posible. Yo sé que a veces es difícil porque es caro, pero todo el esfuerzo que sea posible para entrar en algún programa de intercambio, poder tener, por eso me gusta que estén los estudiantes de acá y que lo escuchen, poder tener alguna experiencia o que reciban estudiantes de otros países, poder conocer otras culturas, eso nos abre la cabeza, nos permite pensar de otra manera. Y nuevamente les voy a hacer una pregunta, siguiendo con este escenario. Entren por favor de vuelta al sitio, este es otro código diferente que el anterior, y les pregunto esto: ¿cuál es el mayor desafío que creen que enfrentarán los profesionales en general y los de ingeniería en particular? Les pido que accedan y pongan en una palabra, ¿cuál creen ustedes que es el mayor desafío que enfrentarán los profesionales en general y los de ingeniería en particular? ¿Ustedes creen que yo hago esto para pedirles la opinión? No, lo hago para descansar un ratito, no se crean que... Bueno, vamos a ir viendo qué es lo que opinan ustedes. La competencia, parece que hay bastante coincidencia en que creen que el mayor desafío es la competencia, el cambio ahí aparece también como tema importante. Bueno, por ahí andamos, cambio, competencia. Por ahí alguien puso inteligencia artificial, adaptarse, ahí aparece como un tema importante. Voy a tomar lo que ustedes pusieron, competencia. ¿La competencia de quién? No tengo encuesta para eso, quiero que me digan. ¿La competencia de quién? ¿O de qué? Algoritmos, sí. Y los algoritmos vienen asociados a la automatización. A la automatización. Déjenme que... La mayor competencia... A ver si hacemos... La mayor competencia la vamos a tener de las máquinas. Los robots, los algoritmos incorporados en los robots. Definitivamente, estamos en la era de la automatización. Y discúlpenme lo que voy a decir porque no suena lindo. Todos los trabajos que puedan ser reemplazados por una máquina
van a ser reemplazados por una máquina. Todos. ¿Y cuáles son los trabajos que pueden ser reemplazados por una máquina? Los que no requieran habilidades superiores. Entonces, ¿en qué tenemos que focalizarnos cuando desarrollamos y diseñamos nuestra educación? En desarrollar esas habilidades superiores. Porque si lo que hacemos nosotros puede ser reemplazado por una máquina, más tarde o más temprano, o yo diría más temprano que tarde, va a ser reemplazado por una máquina. Y no lo digo yo, esto lo dicen muchos autores, les voy a dar algunas referencias. Por ejemplo, en este caso, este autor, Joseph Aoun, habla específicamente sobre la educación superior en la era de la inteligencia artificial. Y él habla de las nuevas alfabetizaciones que se requieren. Habla en primer lugar de la alfabetización de datos, la habilidad para interpretar los datos. Hoy hace un ratito hablábamos, lo que antes, cuando yo estudié ingeniería, aprendíamos a resolver problemas, hoy lo que hay que aprender es a interpretar los datos, los resultados de esos cálculos. Porque resolver una ecuación lo hace una máquina. No necesito hacerlo yo a mano. Lo otro que necesitamos como nueva alfabetización es la alfabetización de la tecnología, pero no usar el celular. Usar el celular lo hace cualquiera, un bebé prácticamente le da un celular y lo usa. Habilidad para comprender, utilizar, aplicar, evaluar y más que nada crear nuevas tecnologías. Y por otro lado, y no por último menos importante, la habilidad para interactuar con otros, evaluar el impacto social, ético, existencial. ¿Qué va a hacer de nosotros cuando las cosas que hacemos hoy las puede hacer una máquina? ¿Qué va a pasar con la sociedad, con el trabajo, con todo lo que conocemos hoy? Todo esto es un gran signo de interrogación y nos toca a nosotros, los que estamos en las universidades, encontrar esas respuestas. Sigue diciendo, yo voy a pasar rápido esto, igual les dejo la referencia del libro, pero básicamente lo que quiero que vean es esto. Lo que dice el libro es que para tener éxito los futuros profesionales deberán, como dije hace un ratito, dominar capacidades de pensamiento de orden superior. Pensamiento crítico, pensamiento sistémico, emprendimiento, agilidad cultural. Les pregunto, ¿en qué asignatura del plan de estudio actual están todas estas cosas? En todo caso, están en la buena voluntad de algún profesor que lo incorpora de alguna manera. En este nuevo rediseño curricular que están haciendo, entiendo que el objetivo es incorporar todo esto, y bien que lo hacen. La verdad que es bueno saber que lo están haciendo. En mi propia universidad dicen que uno no es profeta en su tierra, todavía están viendo qué van a hacer con esto, ¿no? Pero bueno. Les comentaba a propósito de este tema de la automatización, si les interesa leer a gente que sabe un poquito más que yo, digamos, sabe mucho más que yo, les recomiendo mucho estos dos libros. 21 lecciones para el siglo XXI de Yuval Harari y el de Oppenheimer, Sálvese quien pueda. Los dos hablan de estas cosas que estamos hablando aquí. Y para más datos, bueno, aquí hay un estudio hecho, lo voy a ir avanzando rápido para que quede tiempo para conversar un poquito, que muestra en 35 economías de todo el mundo, que entre las 35 totalizan el 77% del Producto Bruto Interno. Bueno, este estudio también lo pueden encontrar en internet para más datos, pero a partir de ese estudio se hacen recomendaciones de cómo deberían ser los sistemas educativos en la actualidad. No voy a leer todo, pero algunos puntos. Fíjense aquí, el aprendizaje tanto adentro como afuera de las aulas y a través de las disciplinas debe ser fomentado y promocionado. Las naciones deben crear equipos, digamos, de profesores talentosos para ayudar a los estudiantes a adquirir las habilidades del futuro. Por eso, de vuelta,
y no lo digo porque esté acá frente a ustedes, pero es la realidad, que haya un centro de desarrollo ¿cómo se llama? Profesoral, está en línea con esto. O sea, hace falta hacer estas cosas. Bueno, hay algunas otras en las que por ahí todavía hay que seguir pensando, pero todo el mundo está diciendo que hay que ir en ese sentido, en esa dirección. Y esto también de otro estudio que llega a la conclusión, y quizás muchos de ustedes ya lo saben, que el capital de conocimiento de una población es el factor más importante para el crecimiento económico de un país. Y si no, piensen en Singapur. Singapur es una ciudad-estado, es una islita, es un puntito en el... hablan en el Google Maps y fíjense Singapur. Hay que abrir el zoom mucho para ver lo que es Singapur. Y hoy es una de las economías más ricas del mundo. ¿Cómo lo han hecho? Educación. Y en un país como en nuestro país, lamentablemente, tenemos muchos recursos naturales, entonces nos creemos que con eso nos vamos a salvar. Así nos va. Ustedes viven en un país que seguramente tiene menos recursos naturales, con lo cual el tema de la educación es más crítico aún. En todos lados es importante, pero donde hay menor cantidad de recursos naturales es más importante aún. Países como Singapur, Corea del Sur, también un país relativamente pequeño, pero que hoy es un líder mundial, una de las potencias del mundo, por el desarrollo en educación. Hace 60 años Corea del Sur era un país que se hundía en la pobreza y hoy es uno de los países más ricos del mundo. ¿Por qué? Porque invirtieron en educación, en ciencia y tecnología. Hoy creo que invierten el 4% del Producto Bruto en ciencia y tecnología. Y el Producto Bruto de Corea del Sur es un número muy grande. Israel, un país mínimo, en guerra desde hace 70 años, pero invierte 4,5% del Producto Bruto Interno en ciencia y tecnología y hoy es líder en tecnología en todo el mundo. Bueno, todos estos ejemplos hay que tenerlos en cuenta. Aquí hay un gráfico que muestra cómo, digamos, estos países que yo les decía, Corea, bueno, China, Malasia, Tailandia, Hong Kong, no de casualidad todos los países del este asiático que ahora están desafiando, por ejemplo, a la primera potencia del mundo. Todo este tema del conflicto entre China y Estados Unidos tiene que ver con eso. Hace 30, 40 años China copiaba los desarrollos tecnológicos de Estados Unidos. Creó su industria y ahora con educación están haciendo sus propios desarrollos tecnológicos que superan a los de Estados Unidos. Con razón Estados Unidos está nervioso, porque ahora ya la tecnología de punta la desarrollan los chinos, no necesitan copiarla, la desarrollan ellos. Los mejores autos vienen de China. Los mejores computadoras, teléfonos celulares son desarrollados en China. Bueno, voy a ir avanzando porque me queda poco tiempo. Estos gráficos son muy interesantes para entender un poco la relación que hay en esto mismo que yo les estaba diciendo. Estos gráficos muestran el tamaño de los países en relación a diversos factores. Fíjense, esto es en función de la población. Entonces ustedes pueden ver ahí India, China, India es el amarillo, China es el verde, cómo aparecen gigantes porque tienen una población enorme. Veamos ahí cómo cambia el formato cuando lo hacemos depender de investigación científica. Fíjense cómo Latinoamérica se ha vuelto muy flaquita, hizo dieta. África desapareció del mapa, obviamente, y lo que es Europa, creció Europa, Estados Unidos, creció terriblemente. Ahora fíjense si comparamos esto con otros datos. Por ejemplo, cantidad de estudiantes universitarios. Ahí estamos un poquito mejor en Latinoamérica. Pero fíjense lo que es India y China. Cómo ha crecido mucho con respecto a Europa, con lo cual, dentro de algún tiempo, ese gráfico que ahí va a cambiar muchísimo. Fíjense todo esto en relación a la riqueza. Fíjense la relación directa que hay en el dibujo entre estudiantes universitarios y riqueza. Si esto no nos está diciendo algo, me parece que está muy claro el mensaje, ¿no? No es un tema
solo de cantidad de gente, sino de la calidad, de cómo educamos a esa gente, cómo invertimos en ciencia y educación. Este es otro estudio a propósito de la automatización y de las habilidades que se van a requerir, que hizo esta empresa internacional de selección de personal, que es Manpower. Es un estudio que se hizo con 20.000 empleadores en 42 países. No se puede decir que no sea suficientemente amplio. Y fíjense lo que dice, lo que decía antes, ¿qué dicen los empleadores? Más de la mitad de las compañías dice que las habilidades de comunicación escritas y verbales son las habilidades más valiosas, seguidas por la colaboración y la resolución de problemas. Y cuando dice resolución de problemas, ojo que no dice resolver el problema de matemática, de calcular la integral de no sé qué. Están diciendo problemas de la vida real. ¿Cómo hago para que no se le inunde la calle al barrio donde llueve cada vez que llueve? ¿Cómo hago para que alimentar a más gente con los mismos recursos? ¿Cómo hago para resolver el problema del cambio climático? Problemas de la vida real. Esto es lo que dicen los empleadores. Y ellos dicen, no son las habilidades que se enseñan en la universidad que sigue privilegiando lo técnico. Y no quiero decir con esto que no tenemos que aprender lo técnico en las universidades, sino que debe dejar de ser lo único. Se deben desarrollar esas otras habilidades, porque si no, los profesionales no van a poder desenvolverse en el mundo que se viene. Y particularmente esto en el ámbito de la ingeniería. Este es el estudio que les mencionaba antes, me pareció que no recordaba que lo había puesto más adelante. Este es un estudio que hizo Total, involucrando creo que algo de 30.000 estudiantes de todo el mundo, y se les preguntó cuáles eran las habilidades que piensan que van a ser más importantes para ser exitosos en el mercado laboral. A los estudiantes como ustedes del resto del mundo. Y ellos pusieron, en primer lugar, habilidades de comunicación efectiva, habilidad para trabajar en equipo, liderazgo, creatividad. El conocimiento y las habilidades técnicas aparecen recién en quinto lugar. ¿Por qué? ¿Porque creen que no son importantes? No, porque eso lo dan por descontado, porque saben que eso en las universidades lo obtienen. Y mientras tanto, y para los que hayan visto la película Apolo 13, no sé si algunos la vieron, cuando Tom Hanks dice, Houston, we have a problem, cuando se le está por caer el cohete en medio de la nada. ¿Y cuál es el problema? El problema es este. Fíjense, esta noticia apareció el año pasado en un diario en Estados Unidos. Google, Apple y 13 otras compañías que no le piden más a sus empleados que tengan un título universitario. ¿Cómo? ¿Y ahora qué le digo a mis hijos para que vayan a estudiar a la universidad? Esto es cierto. En muchos casos, lo que, de hecho, ¿cómo hace Google para contratar gente? Les pone un desafío, un problema y tienen que resolverlo. Y evalúan a ver cómo lo resuelve. Obviamente, si no tiene los conocimientos necesarios, por ahí le cuesta, pero si no los va a buscar, los encuentra. Hoy muchas de las cosas que necesitamos saber están en Internet. Mientras nos sigamos focalizando en enseñar las cosas que pueden encontrar en Internet, el título va perdiendo su valor, va perdiendo... No me malinterpreten, no quiero decir, porque ya veo que acá se paran todos los estudiantes y se van, dicen estamos perdiendo el tiempo. Acá no, para nada. No, para nada. Les puedo asegurar que esos empleados que no tienen título probablemente empiecen con un trabajo bien remunerado, pero ahí se van a quedar, porque no van a tener posibilidades de crecer dentro de esas industrias. Pero lo que nos está mostrando es que lo que más importa no es el papelito, sino que hay detrás del papelito. ¿Qué aprendimos para obtener ese papelito? Porque si no, lo que va a pasar es que cuando un estudiante piense, a ver, voy a la universidad, 5 años, en el mejor de los casos, estudiando, dedicándome, esforzándome, pero hoy hay ofertas en Internet de todo tipo, algunas hasta gratuitas, que me enseñan lo que pide la industria que yo sepa. Entonces, ¿vale la pena que vaya 5 años a la universidad? ¿O mejor hago todos estos cursos y aprendo todas estas cosas y ya está? Hoy todavía creo que no es una opción.
lo que estoy, digamos, molestando, y en esto recuerdo a un filósofo argentino que es muy popular por allá, que hace poco en una charla para docentes decía: yo soy docente y por lo tanto vengo a molestarlos, ¿no? Porque él decía: yo como docente mi rol es molestarlos, es decirles cosas incómodas para hacerlos pensar, para hacerlos reflexionar. Y esto lo planteo no para decir, mal haría, o sea, yo soy universitario, trabajo en la universidad, yo quiero que los estudiantes vean en la universidad un lugar para ir y que les interese venir, pero todo lo que estoy diciendo, lo que está indicando es, tenemos que cambiar la universidad para que siga siendo pertinente, para que siga significando lo que significó para nosotros cuando nosotros estudiamos. Tenemos que cambiar la universidad para eso. Entonces les pregunto rápidamente, para que me respondan si quieren alguno opinar o si quieren levantando la mano, como quieren. ¿Creen ustedes que estamos formando los profesionales que requiere la sociedad en que vivimos hoy, con la universidad que tenemos hoy? Y no me refiero en particular a esta universidad, a la Pucamaima, digo en general. ¿Creen que el sistema educativo en general está formando a los profesionales que requiere la sociedad en que vivimos? Algunos dicen que no por ahí. Yo personalmente creo que no. No sé. Me parece que en todo caso estamos en instituciones como esta, se están haciendo esfuerzos importantes para tratar de ir acompañando estas necesidades. Y ahí me parece, hoy lo dije en varias oportunidades, lo digo para los estudiantes, es muy importante el rol de los estudiantes en esto, porque no es algo que tienen que sentarse a decir, a ver qué me van a dar, a ver cómo me van a convencer, sino ser parte de este cambio. Porque es muy fácil venir a la clase, y les estoy hablando a los estudiantes ahora, es muy fácil venir a la clase, sentarse y a ver qué me va a dar este profesor, cómo me va a convencer. El rol del estudiante tiene que ser un rol más activo, más participativo. En los docentes estará tratar de promover ese rol activo, pero estarán ustedes involucrarse y participar haciendo que su aprendizaje sea diferente de como es hoy. Hay un desafío para todos, para las autoridades, para los docentes y también para los estudiantes. Es muy importante tener esto en cuenta. Por eso digo que necesitamos un nuevo ingeniero, y en ese sentido les recomiendo este libro que se publicó hace un par de años, y extracté de este libro la esencia de lo que dice el libro. El libro se llama Un nuevo ingeniero, un completamente nuevo ingeniero. Y dice, el eje central de lo que dice este libro es que el nuevo ingeniero necesita desarrollar y ser capaz de poner en práctica múltiples mentes en su trabajo. ¿A qué se refiere el autor con múltiples mentes? Bueno, la mente analítica es la que siempre se inculcó se formó en los ingenieros. Todos desarrollamos una mente analítica que puede hacer pensamiento lógico, principios científicos, esto es lo de siempre. Pero además, dice el autor, hace falta una mente de diseño, voluntad para imaginar lo que no existe, pensar creativamente, hacer conexiones inesperadas. Esta es la clave del nuevo ingeniero. Por otro lado, hace falta también mente lingüística, porque tenemos que relacionarnos con otra gente. Se nos ocurre una idea, pero si no se la podemos explicar al otro, ¿de qué sirve la idea que tenemos? Si lo sabrán los emprendedores que tienen que ir a visitar a inversores para explicarles cuál es su gran invención para que entiendan e inviertan en ella. O sin ser un emprendedor, para ir a explicarle al jefe que lo que está haciendo se puede hacer de una manera mejor. Pero hay que saber expresarlo, hay que saber comunicarlo. Mente empática, ponerse en el lugar del otro. La ingeniería es una profesión social. Nosotros no hacemos robots que atienden a robots. Hacemos tecnología que sirve para la gente. Entonces necesitamos tener inteligencia emocional, habilidades personales. ¿De qué sirve inventar un aparato para una persona si esa persona no lo puede usar? Si no le pregunté a esa persona qué necesita. Si no interactué,
voy a hacer una solución para un barrio que necesita un puente, pero no voy a preguntarle a la gente. Y después resulta que la gente no va por ese lugar, iba por el otro lado. Y yo diseñé un puente en un lugar donde la gente no pasa. ¿De qué sirve? Sí, matemáticamente está todo bien, pero no le sirve a nadie. Y por último, dice el autor, la mente presente. Yo lo traduje de una manera, una interpretación propia. El libro está en inglés, lo dice de otra manera. Mindful, dice. Y lo que dice también es que requiere presencia de liderazgo y tomar decisiones de manera intuitiva. Tener intuición quiere decir, la matemática o la física me dice tal cosa, pero yo tengo la experiencia que me dice que esto tiene que ser también de esta otra manera. La combinación de todas estas mentes son las que se requiere hoy en día. Cuando yo estudié, lo único que se desarrollaba era la mente analítica. Y de hecho, esto hacía que mucha gente, y en muchos casos sigue siendo hoy en día, que mucha gente no quiera estudiar ingeniería. Porque cuando va a estudiar ingeniería, pero vos tenés que ser muy bueno en matemática. Y si no soy bueno en matemática, no vayas a ingeniería. ¿Por qué? Cuando uno encuentra la aplicación de la matemática, de la física, de la química, cuando uno se da cuenta que con eso puede resolver problemas de la vida cotidiana, eso toma otro sentido. Cuando uno sabe para qué. Cuando viene el profesor de matemática y me explica la transformada de Laplace, la teoría de la transformada de Laplace y todo, yo qué sé, yo no entiendo nada. Pero si empieza, yo tengo un ejemplo, no tengo tiempo de mostrarlo ahora, pero tengo un ejemplo donde lo que le sugiero al profesor que va a enseñar a transformar a Laplace, que ponga la suspensión de un auto, que haga una modelización de la suspensión de un auto y explique cómo la transformada de Laplace me sirve para diseñar la suspensión de un auto o cualquier otro dispositivo tecnológico de una manera mucho más fácil. Entonces no somos licenciados en matemática, no estamos formando licenciados en matemática. Ese sí quiere estudiar toda la teoría. Los ingenieros queremos usar la matemática como usamos la calculadora, como una herramienta. Entonces no importa si no soy un loco por la matemática, no importa. Porque de última a mí lo que me enloquece es inventar cosas. Y ya veré qué necesito para inventar esas cosas. Bueno, y por último, la mente consciente, ¿no? La capacidad de reflexión, búsqueda de sentido, intencionalidad sobre la forma de pensar y actuar. Todas estas cuestiones son cuestiones que hay que tener en cuenta en lo que debe ser un nuevo ingeniero. Les pongo ahora un videito, enseguida lo pongo, de una entrevista, no sé si oyeron hablar de Thomas Friedman. Thomas Friedman es un periodista, 2 veces premio Pulitzer, que escribió algunos libros que les recomiendo, por ejemplo, La Tierra es plana, o hay uno, el último, sobre Elogio de la lentitud, creo que se llama, una cosa así. Es columnista del New York Times. Fue invitado hace poco a Argentina a dar unas charlas, y aquí hay una periodista, y con esto ya voy terminando, una periodista, yo extracté una parte, después si quieren ver toda la charla lo pueden ver ahí haciendo clic en ese iconito que puse ahí, pero quiero que escuchen esta parte de la conversación entre la periodista y Thomas Friedman. Es cortito, no se preocupen. Well, the most important thing I would say if I was talking to
human resources department. Yes. It's always a very good lead indicator. Yes. And which kind of equation do they manage or do they have decided for facing this? So if you go to AT&T, their whole thing is lifelong learning. They have a system where they measure your skills Yes. against the skills they think you need. Yes. AT&T that year. Yes. They provide nano degree courses online for each one of those skills. Incorporate nano degrees. Inside, they'll even give you up to $8,000 a year to take the courses. But only one condition is met. Which You is have to take the courses at home at night, on weekends, on your own time, okay. not on company time. Okay. If you're not ready to do that, they have a wonderful severance package for you. Right there. Okay. But if you are ready to do that, if you're ready to be a lifelong learner at AT&T, Yes. you can be a lifelong employee. Interesting. That's their bargain. That's their new social contract with their employees. El libro se llama, me acordé bien el nombre, Gracias por llegar tarde. Pero ¿qué es lo que dice Thomas Friedman aquí? El eje de lo que está diciendo aquí. La principal habilidad es aprender a aprender. De todas las habilidades que estamos hablando, la principal es aprender a aprender. ¿Por qué? Porque lo que aprendemos hoy, mañana cambió. Porque la tecnología que aprendemos a usar hoy, mañana va a ser distinta. La tecnología que usamos hoy, dentro de 5 años no va a existir. Y la que va a existir dentro de 5 años, no sabemos cuál es. Por lo tanto, la principal habilidad que tenemos, que los estudiantes, que nuestros estudiantes tienen que desarrollar, es aprender a aprender, aprender de por vida. Ustedes vieron lo que dice el periodista. El que no esté dispuesto a dedicar tiempo extra para seguir aprendiendo, lo van a echar. Pero cuando el profesor nos pide que vayamos a investigar un tema, a veces nos enojamos porque tenemos que dedicarle un rato del fin de semana. El mundo que viene es un mundo en el cual, si no asumimos, y por eso me gusta que haya estudiantes, es un mundo en el cual si no asumimos la responsabilidad de aprender, de seguir aprendiendo por nuestra propia cuenta, vamos a quedar desubicados. Y el rol nuestro como docentes es ayudar a los estudiantes a aprender esa lógica, a aprender por su cuenta. Porque si todos se lo damos digerido y cocinado, el día que salgan a la calle van a decir, ¿dónde está el profesor que me explique esto? ¿A qué curso tengo que ir para que me expliquen esto? No, nada, ningún curso, aprenderlo solo. Bueno, y ahí, reforzando esta idea, traigo al reconocido, lamentablemente ya fallecido, Alvin Toffler, que ha escrito libros memorables como La Tercera Ola, El Poder del Conocimiento, etc. Todos los libros, algunos fueron escritos hace 20 años, les puedo asegurar que los leen hoy, parece que fueron escritos ayer. Se los recomiendo todos. Y él dijo, entre muchas cosas muy ciertas, muy inteligentes, los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender. O sea, entender que lo que aprendimos ya no sirve y tenemos que aprender otra cosa. Esto es válido para los estudiantes, pero también para nosotros los docentes. Aprendimos a enseñar de una manera, bueno, hoy tenemos que aprender a hacerlo de otra manera. De hecho, como hablábamos hoy a la mañana, tenemos que empezar a pensar que lo más importante no es enseñar. Lo más importante no es lo que enseñamos. Lo más importante es lo que aprenden nuestros estudiantes. Y puede ser que lo aprendan porque nosotros les ayudamos a hacerlo, pero puede ser que lo aprendan en otro lado y está bien. No solo está bien, tenemos que fomentarlo. Bueno, y por último, esto lo saqué de un libro también, Educando para el siglo XXI, que dice, la ingeniería es inherentemente una empresa creativa. Esto lo dijo en un discurso el presidente de Olin College. Olin College es una de las universidades de ingeniería más innovadoras del mundo. Y él dijo en un discurso esto, la ingeniería es inherentemente una empresa creativa, mientras que los científicos se preguntan por qué, los ingenieros deben preguntarse por qué no. Los ingenieros son responsables de imaginar lo que nunca ha existido y luego hacer lo que sea necesario para hacer realidad esas visiones. La verdad
¿Qué quieren que les diga? Yo como ingeniero me emociono con esto. En vez de, cuando vienen los estudiantes antes de entrar a la universidad y preguntan, ¿por qué debería estudiar ingeniería? Por esto, para inventar, para crear el mundo que no existe. Los ingenieros somos los que vamos a crear ese mundo que no existe. Y de nosotros depende cómo va a ser ese mundo. Si pensamos que la ingeniería es eso, cierren la puerta porque se va a llenar de estudiantes de ingeniería. Bueno, muchas gracias. Gracias. Agradecemos la disertación del ingeniero Uriel Kukierman con la conferencia Tendencias en la formación de ingeniería, y está abierto el espacio para preguntas libres, si tenemos alguna. Allá atrás tenemos una. Buenas. En representación de la industria, ¿qué papel jugamos nosotros en estos nuevos retos que presenta la ingeniería? ¿Cómo nosotros podemos apoyar a que todo lo que vimos en esta presentación se haga realidad más rápido? Me encanta la pregunta, es absolutamente pertinente y yo creo que la mejor forma es involucrarse en lo que pasa en las universidades. Existen estrategias concretas. Aquí están evaluando la posibilidad de hacer una acreditación por ABET. ABET requiere que exista un consejo asesor externo en el cual participe, digamos, no solo las empresas, sino las organizaciones de gobierno, etcétera, y que colaboren con las definiciones que se toman dentro de la universidad. Esto no, hay cierto, en algunos ámbitos hay cierto temor cuando se invita a las empresas a que participen, a que digan, yo quiero que estudie la tecnología XX o que estudie el lenguaje XX++ o lo que fuera. Y no ese es el rol. El rol es venir para aconsejar, para decir, miren, nosotros vemos que los estudiantes, que los graduados tienen estas características, que necesitamos que tengan estas otras. Yo me acuerdo, el otro día recordábamos con Carmen Gloria en Chile, cuando ella trabajaba en la Universidad de Valparaíso, que invitaron a la gente de la industria y lo primero que dijeron, queremos un graduado, un ingeniero innovador. Y todos se miraron como diciendo, ¿y eso en qué materia está? Y la verdad, porque en general cuando uno lo va, y he participado en reuniones en universidades en mi país, en otros lugares, siempre lo que piden es lo mismo. Lo que piden, no sé, tú lo sabrás, pero son esas otras cosas que hoy no están en el currículum. Y lo otro importante es dar oportunidades para que los estudiantes, en la forma de pasantías, en la forma de breves participaciones, acercarles problemas reales, para que lo que estudien no sean problemas que tenga que inventar el profesor. Yo enseño comunicaciones y redes. Me encantaría tener algunas empresas del rubro que me digan, mira, tienes aquí estos problemas, dáselos a los estudiantes y que me traigan las soluciones. Que trabajen sobre problemas reales, problemas de la industria, tener más vinculación, que los proyectos finales, el Capstone Project, sea trabajado junto con la industria. En todo eso pueden ayudar definitivamente. Y también ayudan en gran medida cuando profesionales que están trabajando en la industria vienen ya sea a dar charlas o inclusive a dar asignaturas directamente. Allí había una pregunta por atrás. Buenas, mi nombre es Ole Montero. Yo quería saber qué usted nos recomienda a nosotros luego de nuestra graduación, o sea, a los ingenieros cuando nos graduemos, ¿qué usted cree que nosotros deberíamos hacer? En principio yo les diría que empiecen ahora, que no empiecen después de la graduación. Yo lo que diría es que desde ahora empiecen a hacer esto que decía al final, aprender a aprender, buscar las cosas que a ustedes les interesan, las temáticas que a ustedes les parece que son relevantes para ustedes y empezar desde ahora a meterse en ese tipo de cuestiones, a aprender, a buscar, a no limitarse a esperar a ver qué me va a dar el próximo profesor, sino a buscar y a interesarme y aprender por mi propia cuenta. Después vendrá el día de la graduación y prepararé mi currículum y lo enviaré a las empresas,
pero si antes he tenido la posibilidad de hacer cosas por mi cuenta, tanto mejor. Yo sé que a veces es difícil compatibilizar el estudio con un trabajo, aunque sea part-time, durante el mismo tiempo, pero esa es una buena estrategia, empezar a meterse, a hacer cosas aún antes de haberse recibido para que cuando se reciban tengan un bagaje más amplio. Otra cosa que pueden hacer, todo eso que yo puse ahí, los cursos que hay en línea, muchos gratuitos, Khan Academy, Cisco, no sé, otros que hay, UNEXT, la universidad en línea, todos esos, y meterse en los temas que les interesa y hacer cursitos de esos. Y eventualmente obtener una certificación. El día de mañana, además del título, ustedes pueden tener certificaciones profesionales en los rubros que a ustedes les interesa. Si les interesa comunicaciones, si les interesa informática, si les interesa, no sé, lo que sea, tener algunas otras formaciones adicionales, certificaciones profesionales que les sirvan como agregado al título. No sé si con eso respondo un poco. Pero desde ahora, no esperen a recibirse. Allí hay una pregunta. A ver, dale. Sí. Ahí tienes el micrófono. ¿Me escucha mejor? Sí, sí, sí. Sí, vale. Entonces, una carrera tiene ninguna o pocas menciones basadas en lo antes dicho. El MIT, por ejemplo, tiene ingeniería química, pero orientada a 2 o 3 áreas, biotecnología, diseño, por ejemplo. Pero acá no tenemos eso. ¿Usted cree que deberíamos de enfocarnos también en hacer menciones dentro de una misma carrera? A ver si entiendo la pregunta. Tú lo que estás hablando es de tener mayor flexibilidad en Sí. el diseño curricular, de tal forma de poder hacer diferentes asignaturas en otras carreras. ¿Es a eso a lo que te refieres? Sí, aprovechando las diferentes habilidades que traen los chicos ya del colegio, porque Ajá. no puede, por ejemplo, enseñarle ingeniería civil general a todos si hay unos orientados más al diseño de algo o a los cálculos, no sé. A ver, si creo interpretar bien tu pregunta, yo creo que la posibilidad debiera estar dada por la posibilidad, valga la redundancia, de poder elegir asignaturas que no estén dentro de una carrera en específico, lo que se llama la flexibilidad. O sea, que un estudiante de ingeniería civil que pueda hacer una materia que no está en ingeniería civil, pero que le interesa, que la quiere hacer como formación, que se adapte más a su interés y a su formación. En ese caso vale lo que le decía al estudiante anterior, digamos, la posibilidad de hacer otro curso, puede que sea fuera de la universidad, puede ser que sea dentro de la universidad, pero que se permita adaptar el recorrido formativo un poco a la particularidad de cada uno. No sé si con eso respondo un poco a tu pregunta. Sí, sí, más o menos, sí. Y si no, después nos quedamos y lo seguimos conversando. Gracias. No, al contrario. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, igual ahí tienen mi dirección de correo electrónico, tienen mis redes sociales. Ahí hay una pregunta. A ver. Dale, dale. Entiendo, pero en realidad
ni ustedes, estudiantes, ni los docentes, ni las autoridades, saben cuál va a ser la tecnología necesaria dentro de 5 años. Entonces, lo importante es desarrollar conocimientos y habilidades que sirvan para la tecnología actual o para la tecnología del futuro. Si hablamos de sistemas, pensamiento lógico es una habilidad que vas a necesitar hoy para programar en el lenguaje que existe hoy, y la vas a necesitar el día de mañana en el lenguaje que existe el día de mañana. Pensamiento crítico lo vas a necesitar para hoy o para mañana. Y además las herramientas que no vayan a cambiar. Yo no conozco por ahí de tu especialidad, pero por ejemplo hoy yo mencionaba, yo doy comunicaciones y redes, entonces yo puedo enseñar lo que es la tecnología 5G, de telefonía celular, 4G que es la que está ahora, 5G que es la que viene. Dentro de 5 años debe ser 10G, 15G, yo qué sé lo que va a venir. ¿Qué sentido tiene que les enseñe algo que yo sé que cuando se gradúen no lo van a tener? Pero sí les enseño muy bien y trato de que aprendan muy bien que es una onda electromagnética, porque la onda electromagnética existe hoy y va a existir el día de mañana, no va a desaparecer. La ley de Newton está y va a seguir estando, la ley de la termodinámica. Hay un montón de conceptos que son esenciales para la ingeniería, para cualquier rama de la ingeniería, y que van a estar hoy y van a estar mañana, porque son leyes de la naturaleza. Entonces hay que hacer más hincapié en esas cosas que no van a cambiar, porque las vas a necesitar hoy, las vas a necesitar mañana, y en aquellas habilidades que sabemos que son necesarias, manejar grandes cantidades de datos, hacer pensamiento lógico, todo este tipo de cosas que es a lo que se orienta ese rediseño curricular, aprender a aprender. Si la universidad te permite desarrollar todas esas habilidades, te estará preparando muy bien para un futuro que ninguno de nosotros sabe cómo va a ser. No sé si con eso respondo a tu pregunta. Si no tenemos más preguntas, reiteramos las gracias al ingeniero Uriel Kuckerman por su disertación, a ustedes por la presencia y por participar de este diálogo. Les invitamos ahora a que pasen a un cóctel que está en el lobby de este auditorio. Muchas gracias por acompañarnos. Y gracias a todos ustedes por venir y por participar. La verdad que es un honor haber podido estar aquí.